El último crepúsculo del mundo pende de su cuello, se ilumina y palpita mientras recoge semillas en las eras olvidadas. Esconde su rostro de niebla y espuma, sus ojos de piedra abrupta. Jaguar que abre la boca, sus palabras vuelan como pájaros infinitos en la atmósfera purpúrea. Su mano me ofrece una fruta, mientras su voz que golpea rocas y huesos me ordena: vuelve a dormir, vuelve a soñar. Es muy necesario que la mujer tenga espacios para crear y para difundir arte en Honduras, porque es una óptica totalmente distinta. No se puede comparar la óptica masculina con la óptica femenina. Es totalmente distinta y sumamente enriquecedora tanto para el arte como para los procesos históricos, porque la historia no siempre nos va a decir la verdad, pero el arte, las proyecciones artísticas, la arquitectura son testigos insobornables, y esto nos hace entender los contextos históricos, culturales. Por eso para mí es muy importante, además de ser una expresión personal, también es una expresión social, no solo muestra los sentires y pensares del individuo, sino los sentires y pensares de la sociedad. Entonces para mí es muy importante que las mujeres podamos crear arte y podamos mostrar lo que se pueda difundir. Algo que había pensado mucho era esto de que hay mucha antología sobre escritoras mujeres, poetas mujeres, pero si somos un poco más observadores, libros que por sí sola, una mujer publique por sí sola y no antologías, es muy difícil de encontrar. Creo que eso sería algo muy bueno de trabajar, de que las mujeres podamos publicar nuestros libros individuales y no solo aparecer en antologías. En el sentido del arte, nunca nadie me ha dicho: vos no podés porque sos mujer. He tenido suerte. Yo escucho de otras mujeres que como se han invisibilizado, de que su trabajo no ha sido reconocido. En mi caso, yo empecé siendo correctora y a mí nunca me dijeron: no te vamos a reconocer tu trabajo, ni siquiera lo esperaba. Y yo ya miraba que si subían publicaciones al Heraldo o de Los Confines o en antologías que yo corregía, o para Malpaso, ahí aparecía mi nombre. Entonces nunca se me invisibilizó en ese sentido. Creo que las mujeres en general no han sido muy afortunadas. Conozco amigas que me dicen: mira, yo estaba trabajando con tal persona o en tal lugar y sufrí acoso, o no me reconocieron mi trabajo o no me lo pagaron. Creo que en mi caso, creo que la única cuestión que me pareció un poco extraña, que no me había pasado, por eso me sorprendí, fue hace poco en una entrevista para una universidad importante. Me preguntaron que si sabía cocinar y yo me sorprendí porque dije: estamos hablando de mi trabajo. Si viniera un hombre aquí a una entrevista, le preguntarían también que si sabe cocinar. Y creo que a mis compañeras mujeres escritoras quizás le ha sido un poco más difícil. Yo afortunadamente he tenido suerte, pero no quiere decir que este patrón se cumpla en todas las demás. Yo comencé a escribir en el 2018. Yo ya planeaba escribir. Yo deseaba escribir desde los 17, 18 años. Yo quería escribir, pero no me animaba. Yo pensaba: quiero escribir un cuento sobre un hombre que está prisionero, o quiero escribir eran mis primeras ideas. Quería escribir un cuento sobre un hombre que era médico en la Edad Media y empezaba a obsesionarse con diseccionar personas. Pero no lograba escribir, no me sentaba a escribir, no tenía valor de escribir. En el 2018 me invitan a un taller con el poeta Livio Ramírez y me tuve que poner pilas a pasar todo lo que tenía en mi cabeza, a pasarlo a papel. Entonces empecé a escribir en el 2018. Afortunadamente, creo que me hubiera decepcionado mucho
haber escrito y que me hubieran publicado algunas cosas que no valían la pena. Creo que ese proceso largo de querer escribir e ir desechando en mi mente algunas ideas ayudó a que depurara mi trabajo. Además de que primero me había formado como lectora y crítica, entonces había aprendido mucho de los autores, por ejemplo, de Gustave Flaubert, que leía y releía sus textos hasta que estos sonaron armoniosos. Entonces eso hacía yo. Releí y releía mis textos hasta que estos sonaban bien, yo sentía que no habían tropiezos y si yo no me tropezaba a leerlo, yo sentía que el lector tampoco se iba a tropezar a leer. Entonces empecé a escribir para esa fecha. Luego fui mejorando lo que escribía, mis textos, mis técnicas, fui probando técnicas y las fui puliendo. Les voy a leer un poema que se llama Saturniana y aparece en mi libro Amatista. El prestidigitador lanza las cartas del desequilibrio y la muerte. Lo veo sonreír desde el pasillo en la casa de mi infancia. Me lleva a conocer los bosques y los abismos que luego le muestro a mi hermana. Llevo a casa plantas que arranco de los peñascos. Llego con las rodillas heridas y la cara arañada. Estoy en mis manos viendo pasar el aro de las horas y los brillantes pájaros saturnianos alrededor de mi cuerpo insomne. Estoy en mis manos y debo curarme. Mi experiencia con la publicación de los libros, primero se me publicaron 5 poemas en una antología de ese taller de Livio Ramírez, pero yo llevé como 20 poemas esa vez y lo máximo que le publicaban a uno eran 5. Se me publicaron 5 y Livio Ramírez me empezó a decir, usted puede escribir un libro con lo que tiene, solo escríbase unos 10 poemas más, me decía. Entonces empecé a escribir elementos sucesivos. Y él me decía que me podía ayudar con algunas personas, pero yo no quería que mi libro saliera con cualquier sello editorial, quería que tuviera prestigio mi libro, y entonces lo envié a concursar a Los Confines. Lo envío a concursar a Los Confines y mi libro queda finalista, pero no ganó, ¿verdad? Entonces no se iba a publicar. Y en ese entonces yo era correctora para Malpaso y le comenté de que mi libro había sido finalista y me dijo, pásamelo, lo voy a revisar. Entonces Armando muy generosamente, porque yo era becaria, no estaba trabajando en un trabajo formal, estaba con mi trabajo de ser madre y entonces era muy difícil que yo generara el dinero para pagarme una publicación. Entonces Armando me ayudó para que saliera publicado Elementos Sucesivos. Y yo venía como trabajando estas cuestiones desde 2018. Tenía estos poemas libres que aparecen en Amatista también. El año pasado me escribió Otoniel Guevara sin conocerme y me ofrece una publicación en el contexto del bicentenario. Entonces se me publica este segundo librito en físico, que es más pequeño que Elementos Sucesivos, y sin yo gastar un lempira. Por eso yo digo que he sido muy afortunada, porque me ayudaron mucho a tener estas publicaciones y fueron muy conscientes, muy considerados conmigo, porque a veces yo no podía asistir a los eventos porque tenía que cuidar a mi hijo. Y fueron muy amables, muy gentiles. Y luego yo empecé a escribir El lenguaje de las burbujas. Y yo no sabía si arriesgarme porque ya me había llevado un dolor de corazón ahí con la edición anterior de Los Confines. Pero estaba haciendo mi tesis, estaba como correctora, estaba como madre, estaba tratando de escribir cuentos. Y me animé y terminé El lenguaje de las burbujas y lo envié en el último día. En el día de cierre lo envié y afortunadamente sí salí ganador y voy a tener esta tercera publicación sin haber gastado. Plica número 1, participante Ivette Vega. Cuando dan el fallo de Los Confines, yo había salido con Javier Suazo a comprar un café porque yo ya no soportaba los nervios. Y yo estaba viendo el café, no me lo podía tomar.
Estábamos parados y cuando veo que va pasando José Antonio Funes, que yo había leído textos sobre él en mi carrera y es una eminencia, alguien a quien admiro mucho. Y cuando Salvadora dice que él es la voz del jurado, yo me fui a sentar y dije, yo ya perdí esto. Me fui a sentar en unas gradas atrás y estaba agachada así, porque yo ya sentía que decían el nombre de otro libro. Y cuando él habla sobre por qué le están dando el premio a este libro, habla tan bien de ese libro. Y cuando dice que es este libro, la plica número 1, que yo ya sabía que el libro número 1, porque habían anunciado los finalistas, era el mío. En la lista de los finalistas, el 1 era el mío. Y dice el lenguaje de las burbujas, yo no me lo podía creer. Yo seguí sentada ahí y dicen que pase un niño para que abra la plica, para que se vea que la plica sí está sellada. Entonces la niña no podía abrir la plica. Yo deseando que no la abriera porque yo no me podía parar. Y cuando ya dijeron mi nombre, y Armando nos va a ayudar a levantarme porque yo estaba ahí sorprendida, helada, en el momento me costó mucho asimilarlo, estaba muy nerviosa, casi no podía hablar, pero después me sentí muy contenta conmigo misma porque yo me había esforzado demasiado. Había dormido poco, había dado todo de mí y me sentí muy bien, muy contenta de que se reconozca mi trabajo, y de que ellos presintieran de que era el libro de una mujer, porque ellos dicen, el jurado cree que la autora es una mujer por la manera en la que está escrito, y que aún así de que presentían de que era un libro escrito por una mujer, se le da el premio a este libro, que no se anduvo discriminando de que fuera una mujer, de que estuviera escrito de una forma no tradicional, porque no está escrito de una forma tradicional este libro. Entonces fue muy hermoso y hasta el día de hoy estoy muy contenta, es una de las cosas que recuerdo con más alegría. Voy a intentar no llorar y no decir algo torpe. Bueno, estaba ya sentadita, toda hecha un manojo de nervios y estoy muy emocionada y muy agradecida con todos ustedes por los gentiles, por los hospitalarios que han sido conmigo. Gracias. Mi mensaje para las mujeres en Honduras que quieren hacer arte es que se animen, que no se dejen, que se esfuercen. A veces sentimos que lo que hacemos no mueve nada, pero esto es como una piedra. En algún lugar del agua se va a tener que mover a alguien, vamos a conmover a alguien, vamos a tocar. Entonces, que sigan haciendo arte. Estamos cambiando muchas cosas que antes no se podían hacer, hoy sí se pueden. Y es porque hay otras mujeres que han ido haciendo cosas que se miran pequeñas, pero han cambiado, han modificado la perspectiva histórica. Entonces, hay que seguir, anímense a crear, a buscar oportunidades y espacios, porque sí los hay.